Hello guys, this is our first virtual English class. I'm Shirley, your English teacher. Today the topic is the simple present. Hola chicos, esta es nuestra primera clase virtual de inglés. Soy Shirley, su profesora. Hoy el tema es el presente simple. Perhaps you will wonder, what is the simple present? Or how is the simple present used? Quizás ustedes se están preguntando qué es el presente simple o cómo se usa el presente simple. Don't worry, no se preocupen. Hoy lo vamos a aprender. Use the simple present to express the idea that an action is repeated or usual. Usamos el presente simple para expresar que una idea es repetitiva o usual. Use it for facts, habitual actions, things that don't change or won't change, describing yourself. Lo vamos a utilizar para hechos, acciones habituales, cosas que no cambian o no cambiarán, descripciones de uno mismo. The simple present en affirmative. El presente simple en afirmativo. To form a sentence in a simple present affirmative, we're going to use a subject plus the verb in the base form plus the complement. Para realizar una oración en el presente simple afirmativo vamos a necesitar un sujeto más el verbo en su forma base más el complemento. For example, I play tennis. Yo juego tenis. En esta oración tenemos un sujeto. ¿Cuál es? I. Yo. Play es el verbo jugar. Tennis is the complement. Yo juego tenis. The train leaves every morning at 8 a.m. El tren sale cada mañana a las 8 a.m. El sujeto es el tren, the train. El verbo es lives, sale, parte de. Complement es every morning at 8 a.m. She always forgets her purse. Ella siempre olvida su bolso. ¿Cuál es el verbo? Yes, very good. Forgets. Forgets is the verb. Forget es el verbo olvidar. He never forgets his wallet. Él nunca olvida su billetera. El verbo aquí sería forgets. Olvidar. Muy bien, como ya sabemos, para realizar una oración en afirmativo en el presente simple vamos a trabajar con la forma base del verbo, pero tenemos algunas reglas para esto. Cuando trabajemos con los pronombres he, she, it, que son la tercera persona en singular, el verbo va a sufrir una pequeñita modificación. Le vamos a agregar algo al verbo. Recordemos los pronombres personales. ¿Ok? Cuando hablamos del pronombre personal he, nos referimos a él. Cuando hablamos de she, nos referimos a ella. It, eso. Si yo digo Matthew es como decir he, él. Si yo digo Mary, es como decir she, ella. Si yo digo Bobby o Firulais, es como decir it, porque it es para cosas, animales o lugares en singular, uno solo. ¿Ok? Cuando yo trabaje con el sujeto, con los pronombres he, she, it, cuando mi sujeto sea relacionado a he, she, it, entonces al verbo le voy a agregar una S. Generalmente es una S.
Quiere decir, si yo digo, ella trabaja, entonces mi oración sería, she works. El verbo que normalmente es work, le voy a agregar una S. Sería works. She works. Mi verbo generalmente es eat, pero si digo él come, mi verbo sería he eats. ¿Ok? Normalmente siempre se le agrega S, pero cuando el verbo termina en una Y, pero antes de esa Y hay una consonante, le voy a quitar la Y y le voy a agregar una I. S. Por lo tanto, al verbo study le voy a agregar una IS y sería studies. Si yo digo él estudia, he studies. Él estudia. ¿Ok? Igual sucede con cry. Sería cries. Very good. Pero si el verbo termina en una O, una SH, CH, X, SS, al verbo le voy a agregar una ES. Por ejemplo, si mi verbo es go, termina en O, ¿verdad? Por lo tanto, la regla me dice que le debo agregar ES. No sería go, sino sería goes. Ya no sería wash, sería washes. Excellent, very good. Recordemos que solamente esto sucede cuando trabajo con los pronombres he, she, it o con el sujeto he, she, it o relacionado, ¿verdad? Con la tercera persona en singular. Quiere decir, si yo digo María va al gimnasio, Mary goes to the gym. ¿Ok? Recordemos que María es como decir she. Si yo digo Juan, es como decir he. ¿Ok? Excelente. Muy bien. Aquí tenemos una pequeña actividad. Vas a observar el sujeto y vas a escribir el verbo en la forma correcta. Quiere decir, le vas a agregar una S al verbo o lo vas a dejar tal y como está. Recuerda, solo le agregas S o IES o ES cuando trabajamos con he, she, it o con sujetos relacionados a he, she, it. ¿Ok? Si yo digo I got marks, sería get o gets. Excellent is get, sin S, get. Muy bien, resuélvelo. Bien, miremos las respuestas. Si tú lo has hecho de esta forma, very good. Sería, I get good marks. Rita does exercise. Oliver always has fun. He often buys new shoes. You play the guitar. Excellent, very good, students. The simple present in negative. El presente simple en negativo. Quiere decir que voy a describir una acción que no realizas. Es una actividad que no realizas. Para esto voy a utilizar dos auxiliares importantes. En este caso voy a utilizar el don't y el doesn't. El don't para los pronombres I, you, we, they y doesn't para he, she, it. Tercera persona en singular. ¿Ok? Este cuadro es necesario que te lo aprendas para poder realizar los siguientes ejercicios. Recordemos que la gramática es la siguiente: el sujeto más el don't o el doesn't más el verbo más el complemento. Muy bien, resolvamos los siguientes ejercicios. Example: I like reading. Estos ejercicios están en afirmativo, están en presente simple afirmativo.
yo los voy a convertir a presente simple negativo. ¿Ok? Si yo digo I like reading, el negativo o la forma negativa será, primero, encuentro el sujeto. ¿Cuál es el sujeto? I. Excelente. I. ¿Con qué auxiliar trabaja? ¿Con don't o doesn't? Very good. Con don't. I don't like reading. Entonces, me enfocaré en que las respuestas serían I don't like reading. Ahora, vayamos al número 1. They. They trabaja con don't. Por lo tanto sería they don't wash the car. El verbo se queda así. El verbo va en su forma base. Vayamos al número 4. Number 4. Jim doesn't eat an orange. Hay un pequeño cambio aquí, muy aparte del doesn't. Recordemos que en presente simple afirmativo le colocábamos una S al verbo cuando hablábamos de he, she, it. En este caso, Jim es he. Y en la forma afirmativa sería Jim eats an orange. Jim come una naranja. En negativo, utilizo el doesn't, pero al verbo le voy a quitar la S. Ya no va a llevar la S, ni la IES, ni la ES. Simplemente va el verbo en su forma base. Sería Jim doesn't eat an orange. ¿Ok? Observemos la número 5. My sister listens to her new CD. En negativo sería my sister doesn't listen to her new CD. Anne cleans her shoes. Anne doesn't clean her shoes. Okay? Excellent. Very good. Now, we have the simple present in questions. Tenemos el presente simple en preguntas. En este caso estamos trabajando solamente los yes or no questions. Las preguntas que su respuesta van a ser sí o no. ¿Ok? Para esto voy a realizar la siguiente gramática. Voy a tener el do o el das, el auxiliar. En este caso voy a trabajar con el auxiliar do y das. En la siguiente parte, en el siguiente cuadro, tú puedes observar que el do trabaja con I, you, we, they y das con she, he, it. Son los auxiliares. En el simple present negative trabajamos con el don't y el doesn't. Aquí ya no vamos a trabajar en negativo, sino ahora vamos a trabajar con los auxiliares, pero como do y das. Estos auxiliares, la colocación de los auxiliares va a depender del sujeto. Si mi sujeto es she, ¿qué auxiliar voy a utilizar? Das. Excelente. Si mi sujeto es we, ¿qué auxiliar voy a utilizar? Do. Excelente. Si mi auxiliar es das, ¿qué sujetos podría yo utilizar? She, he o it, cualquiera de esos sujetos, ¿verdad? Muy bien, entonces voy a realizar mi pregunta de la siguiente forma. Primero el auxiliar, luego el sujeto. Obviamente ya aprendimos que el auxiliar depende del sujeto, más el verbo en su forma base, más el complemento, más el signo de interrogación. Recordemos que en inglés solamente lleva signo de interrogación al final. Muy bien. Questions. Recordemos que questions son preguntas. ¿Cómo formar preguntas en inglés? La primera pregunta es: ¿Does Matthew play soccer? Matthew. Recordemos que decíamos que el auxiliar dependía del sujeto. En este caso mi sujeto es Matthew. Matthew es como decir he, nombre de un hombre. Por lo tanto, trabajo con el auxiliar does. Does Matthew play soccer? Matthew, ¿juegas fútbol?
Mi respuesta puede ser yes he does or no he doesn't. ¿Por qué he? Porque Matthew es he. Y does porque obviamente está en positivo. Es yes. O puede ser no he doesn't porque está en negativo. No. Como está en negativo, por lo tanto voy a utilizar el auxiliar negativo que sería doesn't. ¿Ok? Siguiente pregunta. Do they work at the bank? Do they work at the bank? ¿Ellos trabajan en un banco? Yes, they do, or no, they don't. They. ¿Por qué utilizo el auxiliar do? Obviamente porque mi sujeto es they. Por lo tanto, trabajo con do y no con does. Mi respuesta puede ser yes, they do o no, they don't. Bien, los adverbios de frecuencia. Los adverbios de frecuencia también son importantes en el presente simple. Como decíamos, el presente simple es para hablar sobre acciones que se realizan habitualmente. Por lo tanto, una forma de expresar mis actividades diarias van a ser a través de los adverbios de frecuencia. En este caso sería always, que siempre, usually, usualmente, often, que es a menudo, algunas veces, ¿no? A menudo. Sometimes, algunas veces. Hardly ever, casi nunca. Rarely, que es raramente. Never, nunca. Al lado derecho tenemos algunas oraciones. Los vamos a leer. You are always late. We usually go to the cinema on Sunday. He often cooks pasta. We sometimes order pizza for dinner. She hardly ever smiles. They are never at home when we call. Okay. Son algunas oraciones, pero en este tema yo quisiera que aprendas cuáles son los adverbios de frecuencia, quiere decir las palabras que están en el medio, ¿no? Y por ejemplo, si yo digo always es porque siempre realizo esa acción. Usualmente, usually, porque el 90% de las veces realizo dicha acción. ¿Ok? Lo que yo quiero es que aprendas el significado de esas palabras. Un poco de gramática, pero algo sencillo. Nos vamos a enfocar más en el presente simple, afirmativo, negativo y pregunta. ¿Ok? ¿Cómo utilizar los adverbios de frecuencia dentro de la oración? Los adverbios de frecuencia van a ir después del sujeto. ¿Sí? En este caso me voy a enfocar en la primera línea donde dice subject, frequency adverb, plus verb. ¿Ok? He often cooks pasta. Sujeto, frequency adverb, plus verb, plus complement. ¿Ok? En la segunda parte, si utilizo el verbo be, el verbo to be, que sabemos que son tres. He trabaja con el verbo to be, is. He, she, it trabajan con el verbo to be, is. I trabaja con el verbo to be, am. You, they, we trabajan con el verbo to be, are. Por lo tanto, tenemos tres verbos to be, que son is, are y am. Muy bien. Cuando utilizo el verbo to be, el adverbio de frecuencia va a ir después del verbo to be. ¿Ok? No te preocupes, este tema lo vamos a ver mejor regresando a clase. ¿Ok? Muy bien, chicos. Eso es todo por el día de hoy. The homework is complete the page 146 and complete the page 147. Exercise 1, 2, and 3.
van a completar la página 146 del workbook, la página 147 solamente ejercicio 1, 2 y 3. Thank you, boys and girls. Gracias, chicos. Eso es todo por el día de hoy.